Y hay un bardo. De hecho, voy a cambiar el orden de las noti, querido Mati Marci, te pido mil disculpas, pero fue el enlace que pude hacer. Está bien. Porque hay un bardo en la provincia de Buenos Aires. Ayer lo teníamos y sabíamos, nos fuimos del programa a las vísperas de que, se dé a las 2 de la tarde una sesión en la legislatura bonaerense donde se iba a discutir. Y hablo de se iba a discutir porque al final no sucedió, la suspensión de las PASO y el posible desdoblamiento o no de las elecciones legislativas de este año en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta discusión se pateó una vez más. Estamos hablando de que no se llegó a acuerdo sobre tratar esto, por lo tanto sigue habiendo paso en la provincia de Buenos Aires y recién el martes próximo habrá discusión en el Congreso, supuestamente, en el Congreso digo, en la legislatura provincial. La semana próxima se abordará si va a haber suspensión o no de las PASO y todo esto se dio, como decíamos, a las 2 de la tarde cuando al mismo tiempo el gobernador de la provincia de Buenos Aires iniciaba una charla, una especie de disertación en el Teatro Argentino aquí en la Ciudad de La Plata. Mientras tanto en la legislatura, bueno, como decíamos, no hubo acuerdo, ya lo veníamos adelantando un poco, la digresión de la Cámpora y el sector del masismo que plantean que las elecciones tienen que darse el mismo día, es decir, de forma concurrente, y por el otro lado un sector del núcleo de Axel Kicillof que plantea que las elecciones deben ser en distintos días, ¿no? Por un lado la selección de los legisladores bonaerenses y otro día la elección de los legisladores nacionales. Ahí la discusión justamente viene siendo quién define esto, ¿no? Más que cuál objetivo es mejor. Unos creen que desdoblar va a garantizarle un triunfo mejor a la provincia de Buenos Aires y hay quienes dicen que para que eso suceda tiene que realizarse todo el mismo día. De hecho, de esa misma forma lo informaron ayer una larga lista de senadores, diputados, referentes de, como decíamos, un sector más de la Cámpora y el masismo que salieron con una carta abierta a la militancia en la cual planteaban las razones de que las elecciones se realicen todas el mismo día y también como respuesta a un comunicado que había salido la semana anterior por parte justamente de los sectores afines al gobernador que planteaban lo contrario, ¿no? Que era necesario desdoblar para que la elección tenga el resultado que el gobernador considera que es necesario. Sí que se está dando esta disputa, como decíamos, se pateó una semana más, no sabíamos si ayer íbamos a tener resolución o no, bueno, efectivamente no la hubo. Capaz que ni hay resolución y ni se vota y listo, ¿no? No, ahí lo que no deja de estar en juego y como posibilidad, obviamente, es que el gobernador defina esto por decreto, digamos, el Ejecutivo tiene esa posibilidad. Es un instrumento propio del Ejecutivo, como Milei tiene ejecuta un desarrollo de gobierno por decreto. En este caso se plantearon algunos proyectos a la legislatura bonaerense, en algunos casos no se dio quórum, como fue la semana pasada, la anterior, no me acuerdo ahora, y bueno, el gobernador tiene esa posibilidad como instrumento. El gran problema, y esto lo hablábamos también ayer, ¿no?, es el otro paso que hay después de definir a través de un decreto de necesidad de urgencia la fecha, con lo cual podría llegar a ser la judicialización de esa definición, que quizá no la haga este sector que firma la carta abierta. Esperemos que no. Muchos creemos que no se incurrirían en la verdad que en errores muy importantes como la judicialización de la política, pero sí quizá algún otro actor de la legislatura bonaerense que le interesa poder incluso tomar un poco de fama hasta mediática con un movimiento de estas características. Sí, y tengamos en cuenta que lo que sucedió en el día de ayer para que el debate no se termine dando, no solo fue en sectores de la Cámpora y el masismo, sino que fue en alianza con sectores de la oposición provincial, ¿no? O sea, hubo un acuerdo ahí con diputados también del PRO, entonces, se abre un abanico de respuestas que no es claramente lo mejor para este contexto, donde, la definición claramente tiene que ser la de enfrentar al gobierno nacional de Javier Milei y no generar internas
contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que al fin y al cabo es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y tiene derecho, creo yo, esto es mi opinión, a definir la estrategia electoral que considera que es necesaria para su distrito. ¿Sabes que leía algunas declaraciones? Perdón, y que no me parece, porque yo leí la carta abierta a la militancia, esa que estábamos mostrando recién, que me parece también un juego muy perverso decir que desdoblar las elecciones significa que la provincia de Buenos Aires le va a quitar el cuerpo a las elecciones nacionales. La verdad que me parece una falta de respeto, porque no es que el gobernador está haciendo un juego de quincho propio, sino que desde que asumió Javier Milei ha hecho una política de enfrentarse directamente a la narrativa y antagonizar con el gobierno nacional. No me parece que esté en ningún caso diciendo, bueno, los bonaerenses nos arreglamos como podemos y negociamos como queremos. Entonces me parece que es un juego político innecesario decir que la provincia de Buenos Aires y la militancia que está bancando que Kicillof la propuesta de Kicillof implica que esa misma militancia le quite el cuerpo a las elecciones, porque no me parece que ni siquiera vaya acorde a la propia historia que ha tenido, que tienen las organizaciones que rodean y que firmaron la propuesta de Kicillof. Sí, y hay algo más que me parece que es esto que planteamos, de que esto realmente al grueso en general le chupa un huevo. Sí, a mí también la verdad que me chupa bastante un nosotros huevo. Que estamos alrededor del tema, obviamente, y pero que incluso nosotros. Y que somos parte, si se quiere, por no solamente por la participación política, sino obviamente por una cuestión de información. Esto es parte de la rosca. Y si ustedes quieren decir, porque he leído tantas cosas en estos momentos, que en un momento se nota mucho, muchachos, cuando le ponemos, y muchachas, cuando le ponemos mucho ahínco a los tratamientos de ciertos temas, porque la verdad que no hemos visto una carta a la militancia o una gran discusión, a cielo abierto incluso, sobre qué carajo vamos a hacer con un gobierno que gobierna por decreto, que toman deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero estamos discutiendo un proceso electoral. Ese es el meollo de la discusión, interna además, ¿no? Porque uno diría, bueno, ponele que discutís con el contrario, ponele que presentás argumentos para rebatir. Se hablan de tácticas electorales, de estrategias electorales. Habría que hacer un análisis de estrategias electorales. ¿No queremos que vendan la Argentina? Y bueno, no hubiésemos puesto de candidato a un tipo que tiene terminal en la embajada, tampoco, ¿no? Y salir a hacer una reconfiguración. Y lo digo directamente por el candidato que tuvimos el año pasado, ¿no? Porque muchos dirán, che, bueno, lo militaron. Por supuesto que lo íbamos a militar a un candidato que estaba en esa lista. Estoy hablando de Sergio Tomás Massa. Pero después no digamos que no queremos vender a la Argentina. Trabaja para el mismo tipo, para los mismos capitales norteamericanos, que están planteando que quieren una Argentina de rodillas. Entonces, cuando dicen, ¿qué están discutiendo? O cuando dicen, esta discusión no se entiende. Está claro que no se entiende. Al electorado nuestro, a ese porcentaje que queremos interpelar con el voto, no le interesa realmente la centralidad de esta discusión. Le interesa que le hablen de los problemas que tienen. ¿Y saben cuál es el problema? Que la dirigencia no habla de los problemas que vive nuestro pueblo. Estamos hablando de si queremos la elección, si no queremos la elección, si se tarda 17 minutos en las dos elecciones. 17 minutos digo por este voto de boleta única papel y después la boleta que conocemos dentro de la elección, de lo que sería la elección provincial. La verdad que se le erra el vizcachazo y sobre todo se populariza y se masifica una discusión que realmente no resuelve ni uno de todos los problemas que tiene nuestro pueblo y mucho menos el bonaerense. Así es, y aparte pensemos que todo esto se da en el marco del FMI, que está discutiendo o sea, que le está planteando una política de sumisión al gobierno nacional, en la cual está no solo dispuesto a asumir, sino que a profundizar. En el día de ayer Javier Milei estuvo en los Estados Unidos viendo si se chocaba a Donald Trump por algún pasillo de la usina yanqui. No lo hizo. Donald Trump en el día de ayer sacó el Liberation Day, que es este día en el cual lanzaron aranceles por todos lados. Mañana va a haber marcha de gigantes, lo vamos a tratar en profundidad. Adorni festejando, ¿no? Adorni lo festejó, Sturzenegger diciendo esto es beneficioso, claro. Y Milei chupándole las medias a Donald Trump. Y bueno, los mismos aranceles que le dio al comunista de Lula, al comunista de Petro y al comunista de Boric. Los mismos aranceles, o sea, ni siquiera ¿cómo se llama la isla de esta, media olímpica
en la que solamente hay pingüinos? Porque tenemos los aranceles de una isla en la que solo hay pingüinos. Nos dieron los mismos No sé qué aranceles que comercia. nos dieron a todos a todo el resto de países, porque a Donald Trump le chupa un huevo que Javier Milei lo venere. Lo que quiere Donald Trump son nuestros bienes comunes. Y este gobierno está dispuesto a entregarlo. Eso es lo que hay que discutir, porque eso es lo que va a ser muy, muy complicado de recomponer luego, y tenemos que ver quién va a estar dispuesto a pelearse con los Estados Unidos luego para recomponer el desastre que está haciendo este gobierno y para ponerle un fin antes de que siga profundizando este saqueo. Esa es la verdadera discusión que no se está abordando, y por el contrario se pierde, ¿no? O en discusiones que tampoco terminamos de entender, porque digo, también otra cosa que sucedió en el día de ayer, y me meto en eso, tiene que ver con que finalmente el Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y de García Mansilla. La realidad es que se dio lo que se esperaba, que finalmente hubo quórum en la sesión y el oficialismo no logró reunir los votos para que ninguno de los dos pliegos sean confirmados. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Hubo un rechazo bastante contundente de ambos candidatos a ocupar roles en la Corte Suprema, que también uno dice, ¿qué me importa a mí? Bueno, la realidad es que hoy en día la Corte Suprema tiene en su poder grandes decisiones y ya estamos hablando de una Corte casi, si esto se ratificaba, compuesta por jueces adictos a y beneplácitos del gobierno nacional. Entramos en un intríngulo interesante. Esto no tiene, no creo que no hay antecedente en la Argentina de este movimiento, que es la asunción de hecho de jueces de la Corte Suprema de Justicia. Porque, a ver, García Mansilla fue negado ayer, pero sigue siendo miembro de la Corte Suprema. Ya está en la silla, ya ha firmado incluso, porque fue tratado por decreto por el presidente Javier Milei. Sí. El Senado, insistimos, ayer los rechazó. Ahora entramos en este intríngulo y de a ver qué es lo que sucede con estos dos cortesanos, teniendo en cuenta que el mecanismo constitucional de la elección de jueces de la más alta magistratura, que es la Corte Suprema de Justicia, es con el acuerdo de 2/3 en la Cámara de Senadores. En este caso no se consiguió, como veíamos recién en el resultado, y habrá que ver cuál es la suerte de Mansilla y del hijo. El hijo además ya renunció a su cargo, ¿no? ¿Ustedes creen en serio que el hijo va a volver? Bueno, lo que hay va a ser una situación de hecho. Sí, es realmente, digamos, no es que ayer se cerró el capítulo en el Senado porque los senadores lo hayan rechazado, sino que se abre un capítulo donde si ambos jueces nombrados por decreto van a insistir en quedarse en esos cargos, estamos hablando directamente de ocupaciones inconstitucionales de una institución que, como decimos todos los días, debe garantizar el cumplimiento de la Constitución en última instancia. En este sentido, el juez federal de aquí de La Plata, Alejo Ramos Padilla, le ordenó a García Mansilla justamente que se abstenga de intervenir en causas judiciales mientras mantenga su cargo como juez en comisión designado por el Ejecutivo. La presidencia sacó en el día de ayer un comunicado donde repudia la decisión de los senadores y bueno, Javier Milei anduvo como loco en redes sociales. En el comunicado es muy tremendo lo que pasa, porque estamos hablando de un gobierno que cree que tiene la capacidad de definir, o sea, de comprar las decisiones directamente del Congreso. Estamos hablando de la destrucción de la autonomía del Poder Legislativo y de la finalización total del rol del Poder Judicial como independiente al Poder Político. O sea, estamos hablando literalmente de la destrucción de la República en el sentido de la división de los tres poderes a través de este gobierno que realmente considera que tiene la capacidad de intervenir en el resto de poderes con total liviandad y con un Poder Legislativo que le habilita eso, ¿no? Que se lo habilitó respaldando la ley bases, y la cantidad de facultades delegadas, que se lo habilitó no tratando y rechazando el DNU 70/2023, y bueno, y así. Y hay una, habilitándole todo. Y hay una sencillez en la presentación de la discusión, por lo menos en este tuit de presidencia, en el que se plantea esto exclusivamente en el marco de la causa que tiene Cristina Fernández de Kirchner hoy como recurso en queja en la Corte Suprema de Justicia. Eso es minimizar el debate
y la gravedad de que se pongan 2 jueces por decreto y además del funcionamiento propio desde la Cámara de Senadores. Está claro que el Ejecutivo puede patalear todo lo que quiere, pero justamente las repúblicas democráticas en las que hemos sabido constituirnos o por lo menos como forma de organización política en este hermoso Estado-Nación, en esta hermosa patria bicontinental y bioceánica, habla de la división de poderes, con lo cual si al presidente no le gusta la definición del Senado, que presente una lista de senadores y trate de conseguir más para la próxima vuelta. Mientras tanto, seguramente haya algunos instrumentos judiciales para interponer ante esta usurpación de cargo. Esto lo podemos decir vulgarmente así, debe tener otro nombre, hablando en términos judiciales, pero seguramente ese sea el capítulo que se venga para con los 2 magistrados que están ocupando un cargo por decreto. Imagínense que ya hay 2 que ya están ahí, a pesar de que hubo actores que hoy también están dentro de Unión por la Patria, que en su momento a Macri también le firmaron los pliegos cuando los quisieron meter por decreto. Estamos hablando de Rosati y de Rosenkrantz. Tremendo lo que está sucediendo en el Poder Judicial y bueno, como decimos, ¿no? Las jugadas del gobierno de Javier Milei para orquestar, ¿no? Todo a su favor. 4 minutos que nos separan de la